El crecimiento tecnológico es exponencial, no es lineal y creo que eso nos rompe la cabeza. Este es un blog absolutamente increíble, muy recomendado. Y este artículo en especial lo llevo conmigo desde que salió esto de ChatGPT. Es un artículo del año 2015 y muestra esta escala. Entonces aquí vemos el tiempo y el progreso humano y aquí muestra que estamos aquí. Dice que en algún momento esto va a crecer exponencialmente y nosotros estamos justo antes de eso. Bueno, esto lo escribieron en el 2015. O sea, nosotros probablemente ya estamos aquí. Vemos cada mes un nuevo modelo que es mejor que el anterior, hablan de superinteligencia artificial, de qué va a pasar con el trabajo, etcétera, y he pensado mucho en este artículo. De hecho, mira, acá tenemos unos datos, cómo han progresado los parámetros de los distintos modelos de inteligencia artificial a través de los tiempos. Hice un video hace poquito explicando qué es un parámetro en un modelo de estos, entonces revísalo. Y el punto es que uno ve esto y dice, ah, listo, pues va creciendo linealmente, o sea, a una tasa constante. Pero eso no es tan cierto porque el eje Y está en una escala logarítmica, o sea, cada número de estos es 10 veces más grande que el anterior. No va creciendo 1, 2, 3, 4, sino va creciendo 1, 10, 100, 1000, etc. En fin, el punto al final de todo esto es que no nos podemos imaginar esto cómo va a ser en 5 o 10 años, porque el crecimiento es demasiado rápido. ¿Cuál es la conclusión? La verdad, no lo sé. Que el mundo va a cambiar demasiado, supongo. Vamos a ver. Ahorita estoy haciendo una serie explicando cómo funcionan estos modelos, cómo se hacen, cómo los podemos usar mejor. Entonces asegúrate de seguirme para verla. Pero también voy a empezar a hacer videos un poco sobre este tema porque me parece que es muy interesante qué va a pasar con el futuro de nosotros ahora que vamos a tener unas máquinas súper inteligentes. Para todo eso y más, sígueme.